Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. En el vídeo de hoy queremos hablar de dos conceptos que son la crioterapia y la termoterapia, y en general algo que comúnmente se conoce como los baños de contraste. Muchos os preguntaréis, ¿qué son los baños de contraste? Pues como hemos dicho, es la utilización de frío y calor, crioterapia y termoterapia, para el alivio de ciertos síntomas que podemos tener en algunas patologías, como puede ser inflamación, edema, hematoma, dolor, en algunas patologías como esguinces de tobillo, de muñeca, de codo, de cualquier articulación, dolores articulares crónicos, también inmovilizaciones prolongadas, es decir, inmovilizaciones durante mucho tiempo, e incluso para algunos procesos quirúrgicos. Fisaude, una de las empresas líderes en España en el ámbito de la salud, fisioterapia y el deporte. Cuenta con más de 10 años de experiencia ayudando y dando apoyo logístico a clínicas como la nuestra. Gracias por su compromiso, dedicación y crecimiento continuo, nos ofrece productos de la mejor calidad, equipos de alta tecnología y cremas de fabricación propia al mejor precio. Además, son especialistas en montaje integral de clínicas y centros de fisioterapia. Como confían tanto en sus productos y son tan majetes, te ofrecen un código de descuento para el 2022 en tus compras de venta online. Si buscas la mejor solución en cualquier campo sanitario, ya sabes dónde están nuestros amigos. Fisaude es la respuesta. Antes de empezar, queremos daros una serie de indicaciones y contraindicaciones. Si la patología es muy aguda, es decir, si no han pasado más de 48 o 72 horas, antes de aplicar lo que queremos explicaros de los cambios de temperatura, los baños de contraste, es mejor que apliquéis hielo o frío local en la zona de inflamación o de dolor durante estos primeros 2-3 días. Una vez esta inflamación, este dolor ha disminuido un poquito, a partir de las 72 horas, tercer día, podemos ya hacer uso de los baños de contraste si nuestro personal de confianza, los sanitarios de confianza, no nos indica lo contrario. Bueno chicos, pues vamos al lío después de estas indicaciones que os hemos mandado. Vamos a empezar a explicaros cómo hacerlo. Necesitamos dos cubos, uno para el agua fría y otro para el agua caliente. En el del agua fría, el agua tiene que estar aproximadamente entre 10 y 15 grados. Y en el agua caliente debe estar aproximadamente entre 35 y 45 grados, ¿de acuerdo? Os lo hemos marcado aquí para que no se os olvide ni a vosotros ni a mí, que a mí también a veces se me olvidan las cosas. Vale chicos, pues bueno, ya tenemos los cubos y ya más o menos sabemos la temperatura que tenemos que conseguir en cada uno de los cubos. Para el agua fría, que es con el que vamos a empezar, vamos a poner hielo. Nosotros lo que hemos comprado es una bolsita de hielo, ¿vale? Vamos a colocar 4 o 5 trocitos de hielo para que el agua se mantenga fría, ¿de acuerdo? Dejamos ahí un par de trocitos de hielo para que el agua se mantenga, eso se queda ahí, no pasa nada, y el resto lo vamos a dejar por aquí para que no moleste. Y a continuación cogeremos nuestra jarrita de agua, introduciremos el agua suficiente como para cubrir el miembro que queremos tratar. Es decir, resumen chicos, un golpe en la muñeca, un traumatismo, una caída en la que nos hemos hecho daño, tenemos un poquito de inflamación, han pasado los 3 días de la fase aguda que os hemos comentado y ya podemos hacer los cambios de contraste, los aguas de contraste. Vamos con ello, metemos el agüita. Muy bien, como hemos comentado, lo suficiente como para que nos cubra por completo la articulación. Bueno, ya hemos llenado nuestro cubito de agua fría, 10-15 grados, como he comentado, vamos con el agua caliente. De igual manera, cogemos nuestra agua calentita y vamos a cubrir el cubo con agua, de tal manera que nos cubra hasta por encima de la articulación que queremos tratar. Aquí sería perfecto, me cubriría por encima del nivel de la muñeca y ya tendríamos los dos cubos preparados. Ahora, ¿cuánto tiempo y cómo lo realizamos? ¿Cómo hacemos estos cambios de contraste? Lo ideal sería empezar siempre por el agua caliente y acabar siempre por el agua caliente. Meteríamos, en nuestro caso, la muñeca, que es donde tenemos nuestro traumatismo, nuestra inflamación, nuestro dolor, lo meteríamos en el agua caliente durante 3 minutos aproximadamente. Inmediatamente después sacaríamos la muñeca en nuestro caso y lo meteríamos en el agua fría 1 minuto aproximadamente, y de esta manera iríamos alternando agua caliente, agua fría, 3 minutos, 1 minuto, aproximadamente durante 15-16 minutos, ¿de acuerdo? Esto tendremos que hacerlo 2 o 3 veces al día durante varios días hasta que veamos que nuestro dolor, nuestra inflamación, nuestro hematoma, nuestro edema, lo que sea que tengamos en la articulación, disminuye. Bueno, ya chicos, ya tenemos nuestros 2 cubos de agua con nuestra agua fría y nuestro agua caliente. Antes de empezar, lo ideal sería medir la temperatura del agua. Nosotros aquí con nuestro termómetro vamos a hacerlo, como hemos dicho, 10-15 grados, 35-45 grados. Vamos a medir el del agua fría, metemos el termómetro, vamos a esperar a que nos diga la temperatura
13 grados sería perfecto, estaría dentro del intervalo que hemos comentado. Iríamos con el agua caliente. De igual manera, medimos temperatura. 37 grados. ¿Podría estar más caliente? Sí, luego cada uno, dependiendo del umbral y la tolerancia que tenga pues al frío y al calor. Como hemos dicho, dentro de ese intervalo de 10 graditos nos podríamos mantener sin ningún problema. Para empezar, siempre, como hemos comentado, metemos primero la articulación, la zona dañada, en agua caliente, 3 minutitos. Meteríamos la manita dentro y una vez metamos la mano dentro, solamente con el agua caliente podríamos hacer movilizaciones lentas sin dolor de la articulación. Es decir, en este caso de la muñeca podríamos o abrir o cerrar la mano, hacer pequeños círculos hacia un lado o hacia el otro, o simplemente movimientos de tal manera que no nos duela, ¿vale? De esta manera también ayuda un poquito a drenar pues, el líquido, el edema que tengamos en la zona. Vamos a ello, metemos la manita en el agua caliente, que no queme, tienes que estar cómodo durante los 3 minutitos que tienes que estar con la mano metida en el agua. Recordar cubrir la mayor parte de la articulación posible y después de esos 3 minutos, rápidamente sacaríamos el agua, la mano, no el agua, y la meteríamos en el agua fría. Igual, un minutito. En el agua fría podéis hacer también pequeñas movilizaciones, pero intentar que sean lo mínimo posible, ¿de acuerdo? Lo mejor las movilizaciones en el agua caliente. Mantenemos un minuto en el agua fría y volveríamos a meter de nuevo a continuación rápidamente en agua caliente. De esta manera iremos intercalando durante unos 15-16 minutos. Vale, ya os hemos explicado a cómo realizarlo con los cubos. Si no tenéis 2 cubos o no podéis hacerlo de esta manera, se puede hacer de otra manera. No es igual de efectivo, pero seguramente notaréis beneficios también de esta manera. Sería con un cold pad y con una bolsita de semillas, es decir, una bolsita de estas que dan calor. Como hemos dicho, podríamos, en este caso de que fuera la articulación de la muñeca, primero cubrir toda la articulación con calor, nos envolveríamos la muñeca con el calor, 3 minutos y inmediatamente después cogeríamos el frío y lo pondríamos también en la zona durante 1 minuto. Iremos haciendo el intercambio de calor a frío durante 15-16 minutos. Bueno, y antes de terminar, chicos, ¿por qué funciona esto? Esto funciona debido a que cuando metemos la mano en agua caliente se produce una vasodilatación, es decir, el diámetro de los vasos sanguíneos aumenta. Al meter inmediatamente después el miembro en agua fría se produce lo contrario, los vasos se vasoconstricten, es decir, se contraen los vasos sanguíneos, disminuye su diámetro. De esta manera producimos una especie de bombeo de los vasos sanguíneos y todo esto ayuda pues a eliminar todo el líquido, todo el edema, cualquier tipo de sustancia líquida que tengamos en la zona y a drenarla hacia el corazón. Y antes de despedirnos vamos también a enseñaros a cómo realizaríamos los cambios de temperatura, los baños de contraste con otro miembro como puede ser el tobillo, el pie. Bueno chicos, antes de terminar, como siempre, recordad que esto no es algo inmediato, es decir, no por hacerlo 15 minutos durante 2 días vamos a notar los cambios, pero sí, si lo realizamos durante varios días y varias veces al día, es bastante efectivo, ¿de acuerdo? Dejadnos en los comentarios a ver si os ha funcionado el tratamiento. Si ha sido así, darle al like, suscribiros, darle a la campanita para estar enterados de mejor contenido de fisioterapia, salud y bienestar. Y hasta la curación y más allá chicos, hasta luego y adiós.